Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desentrañar una historia que podría redefinir su concepto de heroísmo. Ajá, Abróchense los cinturones porque vamos a viajar en el tiempo, genial. a la Segunda Guerra Mundial, Me encanta. específicamente al Bucarest de 1941, bajo la escalofriante influencia nazi. ¡Uy! Listos para descubrir cómo un puesto diplomático aparentemente ordinario se transformó en un relato de valentía extraordinaria. Por supuesto. Siempre listo para una buena historia de la Segunda Guerra Mundial. Lo fascinante de esta historia es cómo un escenario tan rutinario dio paso a actos tan extraordinarios. Imagínense Bucarest. Una ciudad impregnada de miedo, con el espectro de antisemitismo en cada esquina. Rumania, bajo el régimen de Mariscal Ion Antonescu, se había convertido en un hervidero de persecución, ¿no? Sí. Estamos hablando de una época en la que ocurrieron eventos horribles como el pogromo de Yayay, una masacre brutal que cobró miles de vidas judías. ¿Les parece familiar este pogromo? No estoy seguro. Fue una serie de violentos disturbios antisemitas instigados por las autoridades rumanas. Miles de judíos fueron asesinados o deportados a campos de concentración en la región de Transnistria, un territorio controlado por Rumania durante la guerra. Es impactante cómo la sombra del nazismo se extendía tan lejos. En medio de este panorama tan desolador, entra en escena nuestro protagonista, Samuel del Campo, el cónsul chileno en Rumania. Ajá. Su misión inicial era bastante estándar: proteger los intereses chilenos, velar por la seguridad de cualquier ciudadano chileno en la zona, ya saben, lo típico. Pero lo que presenció en Rumania lo marcó para siempre. Exacto. Del Campo se encontró cara a cara con la brutalidad sistemática contra los judíos. No solo rumanos, sino también polacos y húngaros. Fue testigo de cómo familias enteras eran arrancadas de sus hogares, de cómo la dignidad humana era pisoteada sin piedad. Y esto despertó algo en él, ¿no? Una llama de indignación que se negaba a pararse. Hay una frase poderosa en su diario que resume su sentir. A ver, No puedo ser espectador de esta barbarie. Simplemente se negaba a ser un mero observador de esta tragedia en desarrollo. Es admirable esa negativa a la pasividad. ¿Y qué hizo Del Campo ante tal horror? ¿Cómo un simple cónsul podía hacer frente a la maquinaria nazi? Pues Del Campo, con una astucia increíble, encontró una laguna legal. Descubrió que no existía una lista oficial de ciudadanos chilenos en Europa del Este, ¿verdad? Interesante. Y aprovechó esta falla para emitir pasaportes y visas chilenas a judíos perseguidos, declarándolos ciudadanos honorarios bajo la protección de Chile. Fue una jugada audaz, una maniobra arriesgada que desafiaba directamente las políticas de la Alemania nazi. Es increíble cómo Del Campo utilizó su puesto diplomático como un arma contra la tiranía. No era un soldado, no lideraba un ejército, pero empuñó el poder de su cargo para salvar vidas. Y lo que es aún más impresionante es que no se limitó a entregar papeles. Estos documentos, que a simple vista podrían parecer simples pedazos de papel, se convirtieron en auténticos salvavidas. Efectivamente, estos documentos no solo eran una forma de identificación, eran la llave para escapar de un destino terrible. Permitieron a cientos de judíos huir a países neutrales, o lo que es aún más importante, les brindaron protección contra la deportación a campos de exterminio como Transnistria. Un detalle que me llamó la atención es que Del Campo no solo entregaba estos documentos, sino que realmente se involucraba en la vida de las personas a las que ayudaba. Hay una anécdota que ilustra perfectamente su dedicación. En una ocasión, Del Campo salvó a una familia entera de una redada nazi apenas unas horas antes de que ocurriera. Caray. Escondió a los niños en el consulado chileno e incluso los registró como nacidos en Valparaíso, Chile, a pesar de que nunca habían pisado Sudamérica. Esa anécdota es un claro ejemplo de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Del Campo para proteger a aquellos que estaban en peligro. Su ingenio y valentía no tenían límites. Incluso se dice que cuando le cuestionaban sobre la veracidad de los documentos, él respondía con una frase que se ha convertido en una muestra de su audacia. Chile es un estado joven. ¿Quién cuestionará un papel? Es fascinante cómo Del Campo desafiaba las normas y jugaba con fuego para salvar vidas inocentes. Pero imagino que operar de forma clandestina en un ambiente tan hostil conllevaba enormes riesgos, ¿verdad? Por supuesto, no olvidemos que Del Campo no era un agente secreto ni un espía. Era un diplomático que se vio envuelto en una situación que lo obligó a tomar decisiones extremas. Operaba en la clandestinidad, colaborando con líderes judíos como Wilhelm Fildermann, presidente de la Federación de Comunidades Judías de Rumania, e incluso con organizaciones clandestinas. Wow, realmente estaba en el ojo del huracán. ¿Cómo pudo mantener su operación en secreto durante tanto tiempo? Es una pregunta que aún hoy intriga a los historiadores. Lo cierto es que Del Campo vivió bajo constante vigilancia de la Gestapo y la Securitate rumana. Cada paso que daba, cada documento que firmaba, cada contacto que hacía podía delatarlo y poner en peligro su vida y la de aquellos a quienes ayudaba. Es increíble cómo, a pesar de la presión y el peligro constante, Del Campo nunca flaqueó en su misión.
Sin embargo, como sabemos, ninguna buena acción queda impune. ¿Qué pasó con Del Campo cuando Chile rompió relaciones con las potencias del Eje en 1943? Pudo escapar de Rumania. Esa ruptura diplomática marcó el final de la misión de Del Campo en Rumania. Se le ordenó cerrar la legación chilena y para proteger a aquellos a quienes había ayudado, tuvo que destruir documentos confidenciales, quemando evidencia de sus acciones. Imagínense la angustia de tener que borrar todo rastro de su heroísmo para salvaguardar a quienes había protegido. Debió ser una decisión desgarradora. ¿Y qué pasó con aquellos que aún necesitaban ayuda? ¿Los abandonó a su suerte? De ninguna manera. Del Campo, en un acto de profunda confianza y esperanza, entregó su sello consular a un rabino de confianza, instándolo a continuar su labor. Sus palabras, cargadas de emoción, fueron: «Siguen sellando. Yo nunca estuve aquí». Esas palabras resumen la esencia de su heroísmo. Actuar en silencio, sin esperar reconocimiento, sacrificándolo todo por el bien de los demás. Es una despedida conmovedora que marca el final de una etapa crucial en la vida del Campo y el inicio de un legado que permanecería oculto durante décadas. Exactamente. Su misión en Rumania había terminado, pero su impacto en la vida de cientos de personas apenas comenzaba. Y lo más sorprendente es que lo hizo sin buscar gloria ni reconocimiento, actuando desde las sombras como un verdadero héroe anónimo. Y así termina la primera parte de nuestra inmersión en la increíble historia de Samuel del Campo. Retomamos nuestra inmersión en la extraordinaria historia de Samuel del Campo. En la primera parte exploramos cómo este cónsul chileno en la Rumania de la guerra fue más allá de sus deberes diplomáticos para salvar a cientos de judíos de los horrores del Holocausto. Sin embargo, como recordarán durante décadas, su heroísmo permaneció prácticamente en el anonimato. Así es como si se hubiera esfumado en las sombras, después de que su puesto en Rumania terminara en 1943. ¿Qué sucedió con él después? ¿Dónde retomamos el hilo de su vida? Exacto, esa es la pregunta que nos intriga. ¿A dónde lo llevó el destino después de su arriesgada misión en Bucarest? Para entender mejor el curso que tomó su vida, es importante tener en cuenta el contexto político de la época. Recordemos que Chile rompió relaciones con las potencias del Eje en 1943, pero la postura del país hacia los refugiados judíos, estaba lejos de ser acogedora. En serio, es un dato bastante sorprendente considerando las acciones de Del Campo. Pues sí, es una contradicción que llama la atención. Durante las décadas de 1930 y 1940, Chile tenía una política migratoria bastante restrictiva, incluso podríamos decir que antisemita. Pero ¿cómo es posible? Chile no estaba al tanto de las atrocidades que estaban ocurriendo en Europa. No conocían la historia de su propio cónsul. De hecho, Jorge Schindler, un diplomático e historiador chileno que escribió un libro sobre Del Campo, descubrió informes que Del Campo envió al gobierno chileno en 1942, suplicándoles que reconsideraran su postura sobre los refugiados judíos. Es decir, que Del Campo no solo estaba salvando vidas en Rumania, sino que también intentaba abogar por los refugiados judíos en su propio país. Exacto, intentó crear conciencia sobre las atrocidades que ocurrían en Europa con la esperanza de ablandar los corazones de las autoridades chilenas. Pero sus súplicas, cayeron en oídos sordos. Las cuotas migratorias y los prejuicios de la época eran barreras difíciles de superar. Entonces, Del Campo estaba trabajando en contra de las políticas de su propio gobierno. ¿Se enfrentó a alguna repercusión por sus acciones? Lamentablemente sí. Cuando Chile rompió relaciones con Rumania, a Del Campo se le asignó el cargo de embajador en Suiza. Pero las autoridades suizas le negaron la entrada debido a sus acciones en Rumania. Espera, los suizos le negaron la entrada. Pero si se suponía que eran neutrales, ¿por qué harían eso? Al parecer, el embajador suizo en Bucarest, quien no veía con buenos ojos las acciones humanitarias de Del Campo, alertó a las autoridades suizas. Increíble. Del Campo se ve obligado a salir de Rumania, se le niega la entrada a Suiza y prácticamente repudiado por su propio gobierno. ¿Qué fue de él después de todo esto? Del Campo terminó en Turquía, pero incluso allí fue presionado para que se trasladara a Suiza, que seguía bajo influencia alemana y era muy difícil de alcanzar. Finalmente logró llegar a París, donde vivió el resto de sus días en un relativo anonimato. Es casi como si la historia intentara borrarlo, enterrar su historia. De no haber sido por la investigación de Yad Vashem y los testimonios de los sobrevivientes, las acciones de Del Campo podrían haberse perdido para siempre. Es un pensamiento que nos invita a reflexionar. ¿Cuántos otros héroes anónimos existen ahí fuera cuyas historias aún esperan ser descubiertas? ¿Cuántas veces la verdad se ha visto opacada por intereses políticos o por el simple paso del tiempo? Hablando de héroes anónimos, me llamó la atención la comparación que se hace en una de nuestras fuentes con Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos durante la guerra. La historia de Schindler se hizo famosa por la película La lista de Schindler, pero las acciones de Del Campo fueron igual de extraordinarias, ¿no crees? Sin duda. Ambos hombres utilizaron sus posiciones y recursos para proteger a los judíos de la persecución, a menudo arriesgando sus propias vidas.
Pero mientras la historia de Schindler es ampliamente conocida, las acciones de Del Campo permanecieron ocultas durante décadas. ¿Por qué crees que sucedió esto? Una teoría que se menciona en nuestras fuentes es que Chile dudaba en reconocer las acciones de Del Campo porque contradecían la neutralidad oficial del país durante la guerra. Pareciera que estaban más preocupados por su imagen en el escenario mundial que por honrar la valentía de uno de los suyos. Es una realidad lamentable, pero por desgracia no es un caso aislado. A menudo, los gobiernos e instituciones priorizan la conveniencia política sobre el coraje moral. Afortunadamente, la verdad finalmente salió a la luz. Y en cierto modo, esto hace que la historia de Del Campo sea aún más poderosa. No buscaba reconocimiento ni elogios, simplemente hizo lo que creía que era correcto, sin importar las consecuencias. Es un testimonio conmovedor de su carácter. No estaba motivado por la fama ni la fortuna, lo impulsaba un profundo sentido de compasión y la creencia en la dignidad inherente de cada ser humano. Me pregunto qué pasaba por su mente durante esos años tensos en Bucarest. Alguna vez dudó de sus acciones, temió por su propia seguridad. Es imposible saberlo con certeza, pero podemos obtener alguna pista de la frase que se le atribuye cuando entregó su sello consular al rabino, instándole a que siguiera ayudando a los judíos. Sigan sellando, yo nunca estuve aquí. Sugiere a un hombre que comprendía la gravedad de sus acciones. Un hombre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de los demás, incluso su propio reconocimiento. Hay una profunda humildad en esa declaración. ¿No crees? No buscaba elogios ni un lugar en los libros de historia. Solo quería hacer lo correcto, aunque eso significara permanecer en el anonimato. Exactamente. Y eso es lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Nos recuerda que el heroísmo no siempre viene acompañado de fanfarrias y elogios. A veces son los actos silenciosos de valentía, las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa, las que tienen el mayor impacto. Es un recordatorio de que todos llevamos dentro el potencial para la grandeza, aunque nunca llegue a los titulares. Bien dicho. Y esto nos lleva a otro aspecto interesante de la historia del campo, el legado que dejó. ¿Qué fue de las personas a las que ayudó? ¿Cómo se desarrollaron sus vidas tras escapar de las garras de la persecución nazi? Es una gran pregunta, y una que exploraremos en la tercera parte de nuestra inmersión. Ahondaremos en las vidas de los supervivientes, en el impacto de las acciones de Del Campo y en el poder perdurable de la esperanza incluso frente a una oscuridad inimaginable. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la conmovedora historia de Samuel Del Campo, el cónsul chileno que desafió a su propio gobierno y arriesgó todo para salvar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos explorado el contexto del Bucarest bajo influencia nazi, los actos audaces de Del Campo y las realidades políticas que lo llevaron al anonimato. Así es, y ahora nos vamos a enfocar en el corazón de esta historia. Las personas cuyas vidas fueron transformadas por el coraje del campo. Esas 1.200 almas que encontraron refugio gracias a sus pasaportes y visas chilenas. Sus historias merecen ser contadas. Totalmente. Imagínate estar atrapado en una pesadilla, enfrentando la persecución y la amenaza del exterminio. Y de repente, una luz de esperanza. Un documento chileno. Exactamente. Como una película, pero para esas personas era su realidad. Tener a alguien, un completo extraño en muchos casos, arriesgando tanto para ofrecerles una oportunidad de sobrevivir. Debe ser un sentimiento, no sé, indescriptible. Y eso es precisamente lo que hizo Del Campo. No discriminó, ayudó a todo aquel que pudo sin importar su origen o nacionalidad. Emitió pasaportes a judíos rumanos, polacos, húngaros, a cualquiera que enfrentara la amenaza nazi. En una de nuestras fuentes se menciona a Eduard Wiener, un sobreviviente que logró escapar gracias a un pasaporte chileno emitido por Del Campo. Es increíble pensar que décadas después, él aún conservaba ese documento, un recordatorio tangible del hombre que le salvó la vida. Un testimonio poderoso del impacto de las acciones de Del Campo. No se trataba de un alivio temporal, eran pasaportes a un nuevo comienzo. Muchos de los que Del Campo ayudó terminaron en Palestina, que luego se convertiría en Israel, encontrando finalmente un refugio seguro después de años de tormento. Otros encontraron refugio en Sudamérica, comenzando nuevas vidas en países como Chile, Argentina y Brasil. Reconstruyeron sus vidas, formaron familias y llevaron consigo el recuerdo del cónsul chileno, que les dio una segunda oportunidad. Piensen en el efecto dominó de las acciones de Del Campo. No solo salvó a esos 1.200 individuos, sino que también les permitió crear nuevas generaciones, construir familias y comunidades que no habrían existido sin su intervención. Un legado increíble. Sí. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de bondad puede tener un impacto que se extiende mucho más allá del presente. Por supuesto. Y la historia de Del Campo no se limita al Holocausto. Es un recordatorio temporal del poder de la acción individual. Él no esperó permiso ni aprobación, vio una necesidad y la satisfizo, incluso si eso significaba romper las reglas. Vio humanidad donde otros solo veían diferencias.
Reconoció el valor inherente de cada individuo sin importar su religión u origen étnico. Y ese es un mensaje que resuena con tanta fuerza hoy como lo hizo en aquel entonces. Vivimos en un mundo donde la división y la intolerancia siguen estando presentes, donde las personas aún son perseguidas por quienes son o por lo que creen. La historia del campo nos desafía a mirar más allá de esas diferencias, a ver la humanidad en cada persona que conocemos. Nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer una diferencia incluso en pequeñas acciones. Se trata de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Se trata de alzar la voz contra la injusticia incluso cuando es impopular. Se trata de extender una mano compasiva a los necesitados, incluso cuando es incómodo. El legado del campo no se trata solo de las vidas que salvó, sino del ejemplo que dio. Un llamado a la acción para que todos abracemos la empatía, luchemos por la justicia y nunca subestimemos el poder de un solo acto de bondad. Absolutamente. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en la increíble historia de Samuel del Campo. Esperamos que su historia les haya conmovido e inspirado tanto como a nosotros. Recuerden, el mundo necesita más del campus, más personas dispuestas a defender lo que es correcto sin importar el costo. Al reflexionar sobre su historia, les dejo una pregunta. ¿Qué pequeño acto de valentía pueden realizar ustedes en sus propias vidas? Recuerden, incluso la onda más pequeña puede crear una ola de cambio. Hasta la próxima, sigan explorando en las profundidades del conocimiento.